La epístola de Santiago nos enseña cómo deben vivir los que toman la decisión de seguir a Jesucristo. A ellos les pide Santiago que sean hacedores de la palabra y no tan solo oidores. Y les dice que si se consideran discípulos de Jesucristo por solo escuchar su evangelio sin ponerlo en práctica, se engañan a sí mismos. Muchos de los consejos que encontramos en esta epístola de Santiago hacen hincapié en la importancia de mostrar nuestra fe con obras y no solo con palabras. A quien hace profesión de fe sin demostrarla con su forma de vivir, Santiago le dice: «Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras». Este Santiago era uno de los hijos de José y de María, por tanto, era hermano de Jesús por parte de madre. Mateo y Marcos dan una lista de los hijos de José y de María, entre los que se encuentran Jacobo, también llamado Santiago, y Judas. Este Judas es el autor de otra de las epístolas que estudiaremos. El nombre Santiago es una derivación latina del nombre hebreo Jacobo. Variantes del nombre Jacobo son Jacob, Jacob, Iago, Jaime, James en inglés, y con la palabra san, apócope de santo, más la variante Tiago se forma el nombre de Santiago. Juan el Evangelista nos dice que en el principio del ministerio de Jesús sus hermanos no creían en él. Y fue después de la resurrección de Jesús cuando Santiago finalmente lo aceptó como el Mesías. Porque Pablo nos informa que Jesús resucitado se apareció a Santiago poco antes de aparecerse a los apóstoles. Y se confirmó la conversión de Santiago cuando más tarde sirvió como dirigente de la rama de la Iglesia en Jerusalén y allí tuvo un importante papel en la conferencia o concilio de Jerusalén. Y además Pablo llama apóstol a Santiago en su epístola a los Gálatas, mostrando que su conversión fue completa. Santiago demuestra esta conversión cuando se presenta humildemente en el principio de su epístola, no diciendo que es el hermano de Jesús, sino que es el siervo de Dios y del Señor Jesucristo. En su epístola, Santiago se sintió inspirado a hacer la siguiente invitación a quienes tengan la necesidad de saber algo que estén buscando. Dijo lo siguiente: «Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, que da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada». Santiago nos enseña que los cielos están permanentemente abiertos y que Dios está dispuesto en toda época y en todo momento a responder a quien pregunte con fe. ¿Qué significa preguntar con fe? Preguntar con fe es algo más que desear saber algo. Preguntar con verdadera fe significa desear con todo el corazón y con toda la mente poner en práctica lo que se nos revele como respuesta a nuestras preguntas. Preguntar con fe es suplicar y aplicar. Cuando preguntamos a Dios algo, estamos asumiendo una gran responsabilidad. No se trata de satisfacer una curiosidad para después seguir la vida como si no hubiera ocurrido nada. Nuestra vida no puede ser la misma después de orar y recibir la deseada respuesta de los cielos. Y eso es lo que ocurrió poco más de 17 siglos después de lo escrito por Santiago, cuando un joven que estaba buscando la Iglesia de Jesucristo y no sabía cómo encontrarla, leyó esta parte de la epístola de Santiago.
y dijo que jamás había penetrado en su corazón con tanta fuerza un pasaje de las Escrituras como le ocurrió con aquellas palabras de Santiago. Y añadió que si alguien necesitaba sabiduría de Dios en aquel momento, era él. Este joven se llamaba José Smith y contó que su propósito al orar a Dios era saber cuál de las iglesias era la verdadera. Y, como digo, no lo hacía por curiosidad, sino para unirse a ella y vivir sus enseñanzas. José Smith, poniendo en práctica el consejo de Santiago, preguntó a Dios en oración a cuál de las iglesias que estaban predicando en la región donde él vivía debería unirse. En respuesta a su oración, Jesucristo se le apareció y le dijo que no se uniera a ninguna de ellas porque todas estaban en error. Esa experiencia se conoce como la primera visión, porque fue el principio de una serie de apariciones y revelaciones que culminaron en la restauración de la Iglesia de Jesucristo en la tierra. Y José Smith dio su vida por la Iglesia de Jesucristo, como hemos visto que hizo también el apóstol Pablo, demostrando la sinceridad de sus intenciones al orar. El Señor nos ha dicho en esta época lo siguiente: si preguntas, conocerás misterios grandes y maravillosos, y los descubrirás para traer a muchos al conocimiento de la verdad y convencerlos del error de sus caminos. Y eso es lo que ocurrió con el resultado de la oración de fe del joven José Smith, que fue el principio de una restauración de la Iglesia y del Evangelio de Jesucristo que ha traído a millones de personas al conocimiento de la verdad y a corregir el error de sus caminos. Y a quienes han recibido este conocimiento de la verdad, el Señor les ha dicho: ya que habéis pedido, he aquí os digo, obedeced mis mandamientos, no busquéis riquezas sino sabiduría, y se os revelarán los misterios de Dios, y entonces seréis ricos. Rico es el que tiene la vida eterna. Santiago habla también de los ricos y de los pobres en su epístola, pidiendo, entre otras cosas, que no hagamos acepción de personas por sus riquezas, diciendo: si en verdad cumplís vosotros la verdadera ley conforme a las Escrituras, que dicen: amarás a tu prójimo como a ti mismo, bien haréis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado. Y Santiago define claramente lo que significa ser verdaderamente religiosos, diciendo: la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Con estas palabras, Santiago nos enseña que la religiosidad debe unir el amor a Dios, cumpliendo sus mandamientos, y el amor al prójimo, cuidando de los pobres y de los necesitados. La etimología más aceptada de la palabra religión es religare, que significa ligar, unir, reunir. Y Santiago nos dice que la religión pura y verdadera debería unir, en este caso, el amor a Dios y el amor al prójimo. Y que una persona no es religiosa si no hay en ella una coherencia entre su relación con Dios y su relación con el prójimo. Santiago habla en su epístola, como hemos leído, de la coherencia que debe haber también entre la fe y las obras, diciendo: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguien dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Santiago enseña insistentemente que a nosotros se nos justifica por las obras, no solamente por la fe, porque la fe se perfecciona por las obras, y así como el cuerpo sin espíritu está muerto, también la fe sin obras está muerta.
En el capítulo 3 de su epístola, Santiago habla también de la necesidad de coherencia en el uso de la lengua, diciendo: con la lengua bendecimos a Dios nuestro Padre, y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso echa alguna fuente por la misma abertura agua dulce y amarga? Y Santiago dice lo mismo, comparando la sabiduría que viene de lo alto y la sabiduría que es terrenal, animal y diabólica, diciendo: donde hay envidia y contención hay confusión y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto es pura, pacífica, bondadosa, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No es juzgadora ni fingida. En el capítulo 4, Santiago insiste en la necesidad de buscar esa sabiduría que viene de lo alto, pidiéndola a Dios con fe, pidiéndola para convertirla en obras. Y dice lo siguiente a quienes no han entendido cómo pedir sabiduría a Dios, diciendo lo siguiente: pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestras concupiscencias. Nuevamente pide Santiago coherencia en la conducta, diciendo: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Y añade: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Santiago define lo que es el pecado de omisión diciendo: el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Es decir, que pecar no es solo hacer lo malo, pecado de comisión. También pecamos cuando no hacemos lo bueno que se espera que hagamos, que es el pecado de omisión. Santiago enseña muchas cosas más en esta epístola y se despide en ella diciendo algo muy interesante. Dice así: hermanos, si alguno de entre vosotros se ha extraviado de la verdad y a alguno le hace volver, sepa que quien haga volver al pecador del error de su camino, salvará un alma de la muerte y cubrirá multitud de pecados. Santiago nos ayuda a recordar las grandes promesas que tienen quienes unen la fe a las obras con el deseo de ayudar en la obra de salvación. Si nos esforzamos por ayudar a salvar a nuestros hermanos con nuestras obras de fe y de amor, cosecharemos también la salvación para nuestras propias almas.